Muy buenos días, iglesia, a todos quienes nos están viendo. Nos alegra mucho que podemos estar aquí reunidos hablando en este devocional. Queremos recordarles, si tiene peticiones, si necesita tener información, escríbanos por este número, por la página web, porque queremos estar en contacto con ustedes. Hoy estamos siguiendo en un tema muy especial en la serie en que estamos hablando de cosas de Navidad, la serie de Navidad. Y sabemos que aún es un tiempo de mucha celebración. También hay otros que por pérdidas de familiares o de amigos es un poco difícil. Y hoy lo que tenemos la oportunidad de escuchar es de nuestro pastor Ricardo, que él nos va a compartir sobre este tema. My devotional is going through grief. Mi devocional que quiero compartir con ustedes es Pasando por el Luto. Grief is a necessary process for all who have lost a loved one in death. El luto es un proceso necesario para todos quienes han perdido un ser amado por la muerte. The helper must be patient and allow them to go through this process. Si alguien quiere ayudar a las personas de pasar por este proceso, hay que tener paciencia y dejarlos pasar por el proceso de luto. 2 Corinthians 1:3-4 goes through this. Blessed be God and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort. Verse 4, who comforts us in all our tribulations, that we may be able to comfort those who are in any trouble, and with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Eso lo podemos comenzar de ver en 2 Corintios capítulo 1 versículo 3 a 4. Dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. All people grieve, but there are differences because of the relationship with the Lord. Cada persona en una parte de su vida tiene que pasar por el luto, pero hay una diferencia por quienes tienen una relación con el Señor. The Christian who loses a Christian loved one grieves because they have lost the presence of their loved one on earth. And I am going through grief for my son Rich right now. Un cristiano quienes han perdido un ser amado quien es cristiano. Están en luto porque han perdido la presencia de un ser amado en este mundo. Yo estoy pasando por eso, por la muerte de mi hijo Rich en este momento. He died of an infection in his lung with COVID-19. Que murió de una infección en los pulmones por COVID. They can be helped by the helper sharing their pain by loving them, and the physical touch to one another person is helpful. Uno puede ayudar a alguien en el proceso de luto, de sentar, de escuchar, de amarles. El toque físico es algo que les puede ayudar. We can remind them that it is God's decision when to take someone's home to be with Him. Podemos recordar que es la decisión del Señor quien toma la decisión de llevar a las personas para estar con Él. God knows what's best for a person, and we can trust the Lord. Dios sabe qué es mejor para una persona y podemos confiarnos en el Señor. They need to be reminded that the person is not dead. He is alive in spirit and soul with the Lord. Necesitamos recordar que la persona no está muerto. En el espíritu y su alma están vivos y están con el Señor. Jesus did not leave his physical body in the tomb, but he was resurrected in spirit, soul, and body. Jesús no se quedó en la tumba, pero se resucitó la alma, espíritu y cuerpo. One day, the spirit and the soul will be returned with Jesus to be reunited with the body of our loved ones.
and through it is dust, it will be changed to eternal body to live forever, and they will see him again. Que algún día el espíritu y la alma va a reunir con el cuerpo. Aunque es polvo en este momento, va a reunir y va a estar con el Señor. Y lo van a ver otra vez. In John 11:25 and 26, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life, and he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believeth thou this? En Juan 11, 25-26 dice, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Believers who lose a loved one who they believe did not receive salvation, the sorrow of where their loved one will spend eternity is more than the grief of the loss of his presence with them. Cuando alguien pierde a alguien con quien ama y no sabe dónde está por la eternidad, a veces eso es mucho más difícil que pasar por el proceso de luto. This will not be an instant healing because sometimes grieving takes 2 to 3 years to heal. A veces eso se demora 2-3 años para recibir la sanidad en el corazón. Psalm 31:24 says, Be of good courage, and he shall strengthen your heart, and all ye that hope in the Lord. Salmo 31:24 dice, cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. When unbelievers who lose loved ones, they will grieve most over the loss of the presence of their loved one, and they have no hope of ever seeing their loved ones again. Cuando alguien no es salvo, no tiene una relación con el Señor, el proceso de luto, de perder la presencia de un ser amado, y también hay la falta de esperanza, de que nunca lo van a ver otra vez. John 3:15, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Juan 3:15 dice, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. When the loved one dies without Christ, we can only comfort them with our prayers, compassion, and love. Cuando alguien que no es cristiano muere, con las personas quienes se quedan aquí en el mundo, la única cosa que podemos hacer es amarles por nuestro amor, por nuestra compasión, orar por ellos. Psalm 68:20 says, He that is our God is a God of salvation, and unto God the Lord belong the issues of death. Salmo 68, versículo 20 dice, nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor soberano nos libra de la muerte, o Él está encargado de la muerte. There are stages of grief. Shock is first a feeling of unbelief in the mind and in the emotions. Hay diferentes niveles de luto. El primero es como el shock, que uno no se puede creer lo que había pasado. Then there is denial in the mind, rejecting the death and denying that it has happened. Después sigue cuando uno comienza a negar. Uno niega que la persona murió, niega que esto había pasado. The third stage is emotional release of the reality of the death. La tercera etapa, el tercer nivel, es sentir lo que había pasado, de llorar, de sentir lo que había pasado. Tears will flow, and screams of pain may come, saying no, no, wanting to deny the truth, but not able to do so. Uno puede estar llorando hasta que uno puede estar gritando, diciendo no, queriendo que eso no pasó,
Pero ya aquí uno no puede negar la verdad, la realidad. The fourth stage is panic when they realize the truth that their loved one will not be with them in the future. Después viene el cuarto. Eso es un pánico. Cuando uno tiene en cuenta que su ser amado no va a estar con ellos en el futuro. They have a feeling of inadequate to survive alone, and in this stage, they need others to support them. Uno piensa que uno no va a poder seguir solo. Y en esta etapa necesita el apoyo de muchas personas. The fifth stage is anger and guilt, looking for someone to blame for the death. Y el quinto es el enojo, hasta que uno comienza a culpar a alguien o a algo por la muerte. They can have anger at the person for dying and leaving them. Puede tener enojo a la misma persona que murió, porque murió y lo dejaron solo. They can have anger at God for taking him, and they blame themselves for things that they did or did not do before the death. Puede tener enojo con el Señor por llevárselos, hasta que puede culpar a sí mismo por las cosas que hizo o las cosas que no hizo antes de que murió. The sixth stage is acceptance, which comes about 6 months after the death, and now is real grief that is deep in their heart comes out, and with it, real healing can begin. Después viene la aceptación, y eso normalmente viene como más o menos 6 meses después de la muerte, y ahora el luto verdadero salga del corazón, y ahí la sanidad realmente puede comenzar. This is the time the person needs to express his deep feelings and talk about his memories of the loved one. En ese tiempo la persona necesita expresar sus sentimientos, los sentimientos muy profundos, y hablar sobre las memorias que tiene de la persona que murió. In conclusion, grief is normal and acceptable to the Lord. Para concluir, el luto es normal y es aceptado en el Señor. Our part is not to take a person out of grief, but to walk with them through it. Nuestra parte no es de sacar a las personas de este proceso, pero de caminar con ellos en medio del luto. Right, remind him that he is not alone because God is also with him. Para recordar a las personas pasando en el luto que no están solos porque Dios está con ellos. I am still going through the feeling of denial of my son's death because I haven't seen anything, and this is hard to relate because I don't really feel anything at this point, but God has protected me, and I thank the Lord for that. En este momento, en mi proceso, yo estoy en el tiempo de negar, porque no he visto como nada, todavía no he tocado como los sentimientos profundos de su muerte. Dios me está ayudando, protegiéndome en este momento. Vamos a orar. Vamos a orar. Usted. Señor, gracias por esta mañana, Señor, y Señor, gracias porque tú nos diseñaste de sentir cosas tan profundas, y Señor, te pido por Ricardo, por todas las personas quienes están pasando por momentos difíciles, por el luto, en ese tiempo, que Señor, que tú puedes traer consolación en este momento, tú puedes como amar, abrazarles en este momento con tu presencia. Y te damos gracias porque en medio de esas circunstancias tenemos la promesa, nuestra esperanza es que tú resucitaste y que tú vives. Y ayúdanos, Señor, a caminar contigo, y te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.